Al crecer en el pequeño pueblo de Millbrook, nuestra casa de 2 pisos no era gran cosa, pero era nuestro hogar. Mis padres, ambos maestros en la escuela local, se aseguraron de que mi hermana Jane y yo nunca careciéramos de nada, incluso si no nadábamos en la abundancia. Tenían esa manera de estirar el salario de un maestro para que todo funcionara, y de alguna manera, siempre lo lograban. Jane era mi hermana mayor, mi mejor amiga y todo lo que yo no era. Mientras que yo prefería la tranquila compañía de los libros y los blogs de dibujo, ella era como un petardo que iluminaba cada habitación en la que entraba. Todavía puedo imaginarnos de niñas, trepando al viejo roble en nuestro patio trasero, inventando historias fantásticas sobre ser exploradoras o princesas reales. Esos eran tiempos más sencillos, antes de que nuestros caminos comenzaran a divergir. A medida que crecimos, las diferencias entre nosotras se hicieron más pronunciadas. Jane era todo lo que yo no era, extrovertida, talentosa y aparentemente perfecta en todos los sentidos. Escribía poesía que hacía llorar a nuestra maestra de inglés, protagonizaba todas las obras de teatro de la escuela y aún encontraba tiempo para ser una jugadora estrella en el equipo de baloncesto. Mientras tanto, yo solo estaba allí, la callada, la que prefería pasar el almuerzo en la biblioteca con un libro que en la cafetería con la multitud. Nuestros padres nunca tuvieron favoritos, al menos no abiertamente. Celebraban los logros de Jane con el mismo entusiasmo que mostraban por mis decentes calificaciones y mis logros silenciosos. Pero siempre existía ese entendimiento tácito de que Jane estaba destinada a grandes cosas. Cuando comenzaron a llegar las cartas de aceptación de la universidad, no fue una sorpresa que Jane ingresara en la Universidad de Riverside, una de las escuelas más prestigiosas del estado. Todavía recuerdo el día que recibió su carta. Mamá y papá no podían dejar de llorar de alegría. «Nuestra bebé irá a Riverside», exclamó mamá, abrazando a Jane con fuerza. «Siempre supimos que eras especial». Papá ya estaba al teléfono, llamando a familiares. ¿Escucharon? Jane ingresó en Riverside. Con una beca académica completa. Ese fue el comienzo de la verdadera división entre nosotras. No es que dejáramos de querernos, pero la vida tiene una manera de llevar a las personas en diferentes direcciones. Jane se mudó a la ciudad y yo me quedé, todavía en la casa de nuestra infancia, todavía tratando de descubrir quién se suponía que debía ser. Poco sabía entonces que nuestro vínculo fraternal se pondría a prueba de maneras que nunca podría haber imaginado, que un solo anillo de oro destrozaría todo lo que habíamos construido a lo largo de los años y me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre la familia, la confianza y el perdón. Las llamadas telefónicas de Jane a casa se convirtieron en un ritual semanal de historias de éxito y logros. Cada vez, me sentaba a la mesa de la cocina, viendo el rostro de mamá iluminarse mientras Jane compartía su último triunfo en Riverside. «Escucharon», decía mamá con entusiasmo a cualquiera que la escuchara. El trabajo de investigación de Jane fue publicado en la revista de psicología de la universidad. Solo es una estudiante de segundo año. Papá intervenía, y mantiene un promedio de 4.0 mientras hace toda esta investigación adicional. Esa es nuestra chica. Pasé esos 2 años después de la escuela secundaria trabajando en el restaurante local, ahorrando lo que podía para la universidad comunitaria. Cuando finalmente me inscribí en el Millbrook Community College, mis padres lograron sonreír y decir, «Qué bien, querida». No era Riverside, pero era algo. «¿Sabes? Jane volvió a salir en la televisión local ayer», anunció mamá durante la cena una noche. La entrevistaron sobre su investigación en desarrollo infantil. Se veía tan profesional. «Eso es genial», murmuré, moviendo los guisantes en mi plato. Trabajé duro en mis estudios, de verdad lo hice. Pero de alguna manera, obtener una A en Introducción a los negocios no estaba a la altura de los artículos publicados y las apariciones en televisión de Jane. Mis logros eran como la luz de una vela junto a su foco de atención. Después de la graduación, la realidad golpeó con fuerza. Mientras que Jane ya se estaba estableciendo en el Preston Medical Center como una estrella en ascenso en su departamento de psicología, yo estaba entregando currículos en negocios locales sin recibir llamadas. Así fue como terminé trabajando en la tienda de la tía Sara como administradora asistente. Me contrató con esa mirada de lástima que me estaba acostumbrando a ver. «Es solo temporal», dijo la tía Sara, mostrándome el lugar. «Hasta que encuentres algo más adecuado para alguien con un título». Entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Jane llamó un domingo por la noche, con la voz llena de emoción. «Mamá. Papá.
Conocí a alguien, chilló por el altavoz del teléfono. Se llama Michael, y es abogado en Blackwell and Associates. Su familia es dueña de la mitad de los edificios del centro. Vi a mis padres intercambiar miradas de aprobación cómplices. Por supuesto que Jane encontraría a alguien tan exitoso como ella. ¿Me llevará a París el próximo mes?, continuó Jane. Su familia tiene un apartamento allí. ¿Pueden creerlo? Eso es maravilloso, cariño, exclamó mamá, mientras papá sonreía con orgullo. Yo estaba sentada allí con mis viejos pantalones de chándal, todavía viviendo en el dormitorio de mi infancia, ganando un salario mínimo en la tienda de mi tía. El contraste no podría haber sido más marcado, Jane, la psicóloga exitosa, saliendo con un abogado rico, y yo, la hermana fracasada que parecía no poder empezar su vida. ¿Cuándo lo conoceremos?, preguntó mamá con entusiasmo. Pronto. Me llevará a ese nuevo restaurante francés este fin de semana. Pero tal vez la próxima semana podríamos ir a cenar. Me excusé de la cocina antes de que pudieran ver las lágrimas que brotaban de mis ojos. No era que no estuviera feliz por Jane. Lo estaba. Pero cada uno de sus éxitos de alguna manera se sentía como si estuvieran resaltando mis fracasos. Cada paso adelante que ella daba parecía empujarme 2 pasos hacia atrás en comparación. Las vacaciones se convirtieron en una exhibición de la emocionante vida de Jane. Llegaba a la casa de nuestros padres como una celebridad, trayendo historias de clientes importantes, sesiones de terapia innovadoras y citas glamorosas con Michael. Y luego el propio director ejecutivo me agradeció delante de toda la junta, decía durante la cena de acción de gracias, mientras yo pasaba silenciosamente el puré de papas. Cuéntales sobre esa conferencia en Boston, cariño, decía mamá, radiante de orgullo. Me sentaba allí con mi ropa de trabajo de la tienda, todavía viviendo en el dormitorio de mi infancia, porque el salario mínimo no te permite tener tu propio apartamento en esta economía, ni siquiera el descuento para empleados de mi tía podía ayudarme a ahorrar lo suficiente para mudarme. Entonces llegó el anuncio que todos sabíamos que llegaría. Fue durante la cena de Navidad cuando Jane se puso de pie, con Michael a su lado, ambos sonriendo de oreja a oreja. Nos casamos, chilló, extendiendo su mano izquierda para revelar un impresionante anillo de oro con un diamante que captaba todas las luces de la habitación. Ha estado en mi familia durante generaciones, explicó Michael con orgullo. Mi bisabuelo se lo dio a mi bisabuela en 1925. Mamá estalló en lágrimas de alegría, papá abrió su mejor botella de vino, y yo forcé una sonrisa mientras algo pesado se asentaba en mi estómago. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la boda. Jane estaba en la casa constantemente, convirtiendo nuestro modesto hogar en el centro de planificación de bodas. Cada superficie parecía estar cubierta de revistas de novias, muestras de colores y listas de invitados. Un sábado a principios de la primavera, tuve un raro día libre. Estaba tirada en mi cama con mi desgastado ejemplar de Orgullo y Prejuicio cuando escuché a Jane y a mamá en el jardín debajo de mi ventana. Estas rosas se verán perfectas para la recepción, decía Jane. Deberíamos plantar más a lo largo de esta cerca. Ten cuidado con tu anillo, cariño, advirtió mamá. Esas espinas pueden engancharse en cualquier cosa. Tienes razón, respondió Jane. Este guante se sigue enganchando. Lo dejaré aquí en el banco por ahora. Volví a mi libro, escuchando a medias su charla sobre arreglos florales y decoración de mesas. El sol de la tarde entraba cálido por mi ventana, y justo estaba llegando a mi parte favorita cuando escuché la voz de mamá. Deberíamos comprar más fertilizantes y vamos a plantar todas estas rosas nuevas. Vamos al centro de jardinería. Buena idea, Chris, vamos a la tienda. Volvemos pronto. Murmuré una respuesta, demasiado absorta en mi libro para prestar atención realmente. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido distante de los pájaros en el jardín. Cuando regresaron, la paz se hizo añicos por la voz de pánico de Jane. Mamá. Mamá. El anillo. Ha desaparecido. Levanté la vista de mi libro ante la conmoción. A través de mi ventana, podía ver a Jane y a mamá buscando frenéticamente alrededor del banco de madera, apartando herramientas de jardinería y macetas. Estaba justo aquí, y la voz de Jane se agudizaba con el pánico. Lo puse justo aquí en el banco. No te preocupes, cariño. Lo encontraremos, le aseguró mamá, pero podía oír la preocupación en su voz.
Tiene que estar aquí en alguna parte. Buscaron hasta que el sol comenzó a ponerse, revisando cada centímetro del jardín. Pero el anillo no apareció por ningún lado. Fue entonces cuando lo vi por primera vez en sus ojos cuando miraron hacia mi ventana. Ese destello de sospecha que pronto se convertiría en algo mucho más oscuro. Con manos temblorosas, Jane marcó el número de Michael. Podía oír su voz a través del teléfono desde el otro lado de la habitación, cada vez más fuerte con cada palabra. ¿Qué quieres decir con que lo perdiste? Su voz resonó a través del altavoz. Ese anillo ha estado en mi familia durante 4 generaciones. Mi bisabuela usó ese anillo durante 2 guerras mundiales. Lo siento mucho, sollozó Jane. Lo encontraremos, lo prometo. Más te vale encontrarlo. La violencia en su voz me hizo estremecer. No me importa lo que cueste. Ese anillo es irreemplazable. Después de colgar, Jane se volvió hacia mí, con el rostro torcido en una expresión que nunca antes había visto. Tú lo cogiste, ¿verdad? ¿Qué? Sentí como si me hubieran abofeteado. Jane, estuve en mi habitación todo el tiempo. Exactamente. Eras la única aquí. Ahora estaba gritando, con el rímel corriéndole por las mejillas. Siempre has estado celosa de mí. Mamá dio un paso adelante, con el rostro endurecido. Cristina, si cogiste el anillo, tienes que devolverlo. Ahora mismo. No cogí nada, mi voz se quebró. Lo juro. Entonces no te importará que revisemos tu habitación, dijo papá, ya dirigiéndose a las escaleras. Los seguí hasta mi dormitorio, viendo impotente cómo lo destrozaban. Rebuscaron en mis cajones, vaciaron mi joyero, voltearon mi colchón y vaciaron mi bolso. Libros esparcidos por el suelo, ropa tirada por todas partes. E incluso mi diario privado fue leído página por página. Tiene que estar aquí en alguna parte, murmuró Jane, tirando mis suéteres al suelo. Las horas de búsqueda se convirtieron en días, luego en una semana. Cada día, las acusaciones empeoraban. Solo admítelo, Jane me acorraló en la cocina una mañana. Todos sabemos que lo cogiste. Porque estás celosa. No soportas que me vaya a casar mientras que tú ni siquiera puedes conseguir una cita. Jane, por favor. Mírate, espetó. 27 años, viviendo con mamá y papá, con un trabajo patético que la tía Sara te dio por lástima. Eres una perdedora, Cristina. Y no podías soportar verme feliz. Mamá estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados. Vamos a llamar a la policía si no lo devuelves. Adelante, grité, finalmente rompiéndome. Llámenlos. No tengo nada que ocultar. Porque no cogí tu precioso anillo. Cada palabra era como un cuchillo, cortando más profundamente que la anterior. Lo peor no eran las acusaciones ni las amenazas. Era la mirada en sus ojos, la certeza absoluta de que era culpable, de que era capaz de traicionar a mi propia hermana por celos y rencor. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño. En cuestión de días, la versión de los hechos de mis padres había llegado a todos los rincones de Millbrook. En el supermercado, antiguos vecinos evitaban mi mirada. En la iglesia, personas que me conocían desde la infancia de repente encontraban razones para sentarse en diferentes bancos. Estaba reponiendo estantes en la tienda de mi tía cuando escuché su voz detrás de mí, Cristina. El tono de la tía Sara me hizo congelarme. Tenemos que hablar. En su pequeña oficina, ni siquiera me ofreció un asiento. Tu madre me llamó esta mañana. Tía Sara, por favor. Levantó la mano. Te di una oportunidad cuando nadie más lo hizo, ¿y así es como me lo pagas? ¿Robando el anillo de compromiso de tu hermana? Yo no. Vacía tu casillero y entrega tus llaves. Su voz era hielo. No tendré a una ladrona trabajando en mi tienda. El camino a casa se sintió como una marcha fúnebre. Tal vez mamá y papá finalmente verían cómo esto estaba destruyendo mi vida. Tal vez se darían cuenta de que yo nunca haría esto. Los encontré en la cocina. La tía Sara me despidió, dije con voz queda. Mamá ni siquiera levantó la vista de su café. Empaca tus cosas. ¿Qué? Escuchaste a tu madre, dijo papá. Queremos que te vayas mañana por la mañana.
La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Me están echando? ¿A dónde se supone que voy a ir? Tal vez deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu hermana. Mamá finalmente me miró, con los ojos más duros que nunca. Has traído vergüenza a esta familia, Cristina. Ya ni siquiera puedo mirar a la cara a mis amigos. Soy tu hija, susurré. Ninguna hija mía haría lo que tú hiciste. Sus palabras cortaron como cristales. Tienes hasta mañana. Subí las escaleras aturdida, sacando mi vieja bolsa de deporte del armario. ¿Cómo empacas una vida en una sola bolsa? ¿Qué partes de ti eliges llevar? Primero metí la ropa, suficiente para una semana, tal vez 2. Un par de zapatos sensatos. Mi computadora portátil, envuelta en un suéter. Luego vinieron las decisiones más difíciles, los libros que habían sido mis amigos cuando no tenía ninguno. Orgullo y prejuicio, Jane Eyre, Mujercitas. Historias de otras mujeres que tuvieron que encontrar su camino en un mundo hostil. Durante todo el proceso, no pude dejar de llorar. Estas paredes habían escuchado mis primeras palabras, habían visto mis primeros pasos. Esta habitación había sido mi refugio en cada tormenta de mi vida. Ahora era solo otro lugar donde no era bienvenida. Mi teléfono vibró con mensajes de viejos amigos, no puedo creer que hicieras esto, y como pudiste, y no me contactes más. Sentada en mi cama vacía, rodeada de los restos de mi vida, me di cuenta de que no me quedaba nada en Millbrook. Todos los puentes estaban quemados, todas las puertas cerradas. En lo que sea que me fuera a convertir, no sería aquí. Tenía que irme. No solo de esta casa, sino de este pueblo, de estos recuerdos, de esta vida que se había convertido en una prisión de acusaciones y desconfianza. En algún lugar, tenía que creer, había un lugar donde podía empezar de nuevo, donde nadie me conociera como la hermana que robó el anillo, la hija que traicionó a su familia, la chica que no era lo suficientemente buena. A las 3 de la mañana, mientras miraba la menguante lista de contactos de mi teléfono, recordé a Rachel. Habíamos sido amigas cercanas en la universidad, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Mis dedos temblaron mientras marcaba su número, rezando para que todavía lo usara. Chris, su voz estaba somnolienta. ¿Qué pasa? Toda la historia salió de mí entre sollozos. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Tengo una habitación libre, dijo finalmente. Ahora estoy en Portland. No es mucho, pero es tuya si la quieres. Revisé mi cuenta bancaria, $342.17. Suficiente para un billete de autobús de ida a Oregón, y tal vez 1 o 2 comidas. ¿Cuándo puedes venir?, preguntó Rachel. Mañana, susurré. Tengo que irme mañana. El viaje en autobús duró 2 días. Pasé la mayor parte mirando por la ventana, viendo cómo los paisajes familiares de mi vida se desvanecían en un territorio desconocido. Mi bolsa de deporte estaba en mi regazo como un salvavidas, todo lo que poseía ahora contenido en un pequeño espacio. Rachel estaba esperando en la estación, tal como lo prometió. Me abrazó sin dudarlo, y por primera vez en semanas, me sentí humana de nuevo. La tienda donde trabajo está contratando, dijo mientras conducíamos a su apartamento. Es solo venta al por menor, pero es algo. Empecé al día siguiente. El gerente de la tienda echó un vistazo a mi título en administración de empresas y a mis ojos desesperados y me entregó una etiqueta con mi nombre. Empiezas en la caja 3. Me lancé al trabajo como si fuera un salvavidas. Cada turno, cada venta, cada minuto era un minuto más lejos de Millbrook y de los escombros que había dejado atrás. Cuando otros empleados se quejaban de las largas jornadas, me ofrecía voluntaria para quedarme más tiempo. Cuando se quejaban de clientes difíciles, los atendía con una sonrisa. 3 meses después, me ascendieron a supervisora de planta. 2 meses después, a subgerente. A los 8 meses, estaba administrando mi propio departamento. Eres diferente a la mayoría de las personas que ascendemos, dijo mi gerente de distrito durante mi evaluación. ¿Tienes hambre? Tenía razón. Tenía hambre. No solo de éxito, sino de reivindicación, de la prueba de que podía ser más de lo que mi familia pensaba que era. El día que firmé el contrato de arrendamiento de mi propio apartamento fue el día en que finalmente me sentí libre. Era pequeño,
Solo un estudio con una cocina pequeña, pero era mío. Nadie podía decirme que me fuera, nadie podía revisar mis cosas, nadie podía cuestionar mi derecho a estar allí. Cambié mi número de teléfono ese mismo día, borré todas mis cuentas de redes sociales. Borré cada huella digital que pudiera llevar de vuelta a Millbrook. Rachel pensó que estaba siendo extrema, pero no discutió. Siguen siendo tu familia, dijo una vez, con cuidado. No, respondí, desempacando cajas en mi nuevo lugar. La familia cree en ti. La familia te apoya. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron no creerme. Por la noche, en mi nueva cama, en mi nueva vida, a veces me preguntaba sobre ellos. ¿Jane ya se habría casado? ¿Mamá todavía cuidaba su jardín? ¿Papá todavía leía el periódico cada mañana en la mesa de la cocina? Pero preguntarse era peligroso. Preguntarse llevaba a dudar, y dudar llevaba a ese lugar oscuro donde cuestionaba todo, incluyéndome a mí misma. Así que me concentré en el trabajo, en construir algo nuevo, en convertirme en alguien que no pudiera ser descartada o desechada. Alguien que no necesitara la aprobación o la creencia de nadie más. Alguien que pudiera sobrevivir a ser borrada de la historia de su propia familia. A pesar de mis mejores esfuerzos por seguir adelante, había noches en las que la curiosidad me ganaba. En esas noches, le pedí a Rachel que revisara las cuentas de redes sociales de Jane desde su teléfono. Se casó, me dijo Rachel una noche, desplazándose por las fotos. Gran vestido blanco, boda en la iglesia. Tus padres se ven felices en las fotos. Asentí, fingiendo que la información no me cortaba como un cuchillo. Un año después, está embarazada, informó Rachel, mostrándome una foto de Jane acunando su vientre, con la mano de Michael colocada protectoramente sobre la suya. Se veía radiante. Pasaron los años de esta manera, yo construyendo mi nueva vida en Portland, mientras obtenía vislumbres ocasionales de mi antigua vida a través de la pantalla del teléfono de Rachel. Años de ver cómo la vida de mi familia continuaba sin mí, a través de fotos y publicaciones cuidadosamente seleccionadas que nunca mencionaban a la hija desaparecida, la hermana perdida. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Chris, la voz de Rachel estaba sin aliento. Tienes que ver esto. Me envió una captura de pantalla de la última publicación de Jane, para mi hermana, Cristina, lo siento. Estaba equivocada. Si alguien sabe dónde está, por favor, ayúdeme a encontrarla. Necesito arreglar esto. Por favor, compartan esta publicación. Almohadilla ayúdenme a encontrar a mi hermana. Miré fijamente las palabras hasta que se volvieron borrosas. Probablemente sea algún tipo de truco, dije finalmente. No lo creo, respondió Rachel en voz baja. Mira los comentarios. Tus padres también están allí, rogándote que los contactes. Me temblaban las manos mientras leía sus comentarios. Mamá, por favor, vuelve a casa, cariño. Necesitamos hablar contigo. Papá, cometimos un terrible error. Por favor, danos una oportunidad. Después de 4 años de silencio, sus palabras parecían surrealistas. Pero algo en su desesperación se sentía genuino. Llamé al antiguo número de casa, casi esperando que estuviera desconectado. Mamá respondió al primer timbre. ¿Hola? Su voz no había cambiado. Soy yo, dije en voz baja. La brusca inhalación de aire, luego, Cristina. Dios mío, Cristina. Podía oírla llorar, llamando a papá. Sus voces se atropellaban. Por favor, vuelve a casa. Necesitamos verte. Hay algo que debes saber. ¿Yo? Puedo ir el próximo fin de semana, me escuché decir. El viaje de regreso a Millbrook fue el más largo de mi vida. Cada señal de kilometraje me traía recuerdos que había tratado de enterrar con tanto esfuerzo. El pueblo se veía exactamente igual, como si se hubiera congelado en el tiempo mientras yo había estado fuera. El coche de Jane estaba en la entrada cuando llegué. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras subía por el camino familiar hacia la puerta principal. Todos estaban esperando en la sala de estar, mamá, papá y Jane. 4 años también los habían cambiado. El cabello de mamá era más gris, papá parecía más pequeño de alguna manera, y Jane. Jane tenía un bebé dormido, de unos 4 años, en su regazo. Lo encontramos, dijo mamá con la voz entrecortada.
El anillo. Lo encontramos. Papá dio un paso adelante. Estábamos replantando las rosas la semana pasada, y allí estaba, enredado en las raíces. Justo donde lo dejé caer del banco ese día, terminó Jane, con lágrimas corriendo por su rostro. El anillo se cayó, y luego lo cubrimos con tierra mientras plantábamos. Ha estado allí todo este tiempo, creciendo más profundo con las rosas. La revelación rompió algo en todos nosotros. De repente, la sala de estar se llenó de sollozos crudos e incontrolados. Mamá se desplomó en los brazos de papá, con todo el cuerpo temblando. La tranquila compostura de papá finalmente se quebró cuando las lágrimas corrían por su rostro envejecido. Jane cayó de rodillas, sus llantos despertaron a su hijo dormido. Y yo, después de 4 años de contener todo dentro, de ser fuerte, de sobrevivir, finalmente me dejé llevar. Las lágrimas vinieron en oleadas, años de dolor y soledad derramándose en sollozos desgarradores. Lo siento mucho, Chris, dijo Jane con voz entrecortada entre sollozos. Fui horrible contigo. Cruel. Imperdonable. Dejé que mi miedo y la ira de Michael nublaran mi juicio. Elegí creer lo peor de mi propia hermana. Mamá extendió la mano hacia mí, pero se detuvo en seco, insegura. Te fallamos como padres, susurró entre lágrimas. Deberíamos haber creído en ti, haberte protegido. En cambio, nosotras. No pudo terminar. Por favor, suplicó Jane, dinos cómo arreglar esto. Haré lo que sea. Todos lo haremos. Los miré, estas personas que una vez habían sido todo mi mundo, luego mi peor pesadilla, y ahora no estaba segura de que eran. No puedo fingir que los últimos 4 años no ocurrieron, dije finalmente, secándome los ojos. No solo me acusaron, me condenaron. Pusieron a todo el pueblo en mi contra. Me echaron sin nada más que una bolsa de deporte y sin ningún lugar a donde ir. ¿Qué pasaría si? Mamá dudó, luego continuó, ¿qué pasaría si viéramos a alguien? ¿Un terapeuta familiar? ¿Alguien que pudiera ayudarnos a reconstruir lo que rompimos? Una vez al mes, añadió papá rápidamente, con la voz todavía embargada por la emoción. Todo el tiempo que sea necesario. Miré al niño pequeño en el sofá, mi sobrino, me di cuenta de repente. Tenía la nariz de Jane y el cabello oscuro de Michael. 4 años de su vida habían pasado sin una tía. No voy a volver a Millbrook, dije con firmeza. Tengo una vida en Portland ahora, un buen trabajo, amigos que me apoyaron cuando nadie más lo hizo. Lo entendemos, dijo Jane. No merecemos tenerte de vuelta en nuestras vidas. Pero si estás dispuesta a intentarlo, aunque sea un poco. Tardé 3 meses en aceptar mi primera visita navideña, acción de gracias. Llevé a Rachel conmigo para que me apoyara. La cena fue incómoda, llena de conversaciones cuidadosas y temas evitados, pero fue un comienzo. La doctora Martínez, nuestra terapeuta familiar, nos ayuda a navegar las conversaciones más difíciles. En su oficina, hablamos de confianza y traición, del peso de las expectativas y del veneno de las suposiciones. A veces salimos de sus sesiones enojados o heridos, con viejas heridas reabiertas. Pero lenta y cuidadosamente, estamos aprendiendo a escucharnos. El hijo de Jane, mi sobrino Tommy, es la parte más fácil. Los niños de 4 años no guardan rencor ni recuerdan los pecados familiares. Para él, solo soy la tía Chris, que le trae libros de Portland y le enseña a dibujar. Su amor inocente es como un puente entre lo que éramos y lo que podríamos llegar a ser. Las rosas todavía florecen en el jardín de mamá, incluyendo las que crecieron alrededor de ese anillo durante 4 años. A veces las miro y pienso en cómo la verdad, como un anillo en la tierra, puede quedar enterrada bajo capas de suposiciones y acusaciones. Pero la verdad, como esas rosas, finalmente sale a la superficie. No soy la misma persona que dejó Millbrook con una bolsa de deporte y el corazón roto. Ellos no son las mismas personas que me echaron. Todos estamos aprendiendo que la sanación, como la jardinería, requiere tiempo, paciencia y cuidado constante. Algunos días son más difíciles que otros, pero seguimos intentándolo.